Muy por detrás de las líneas japonesas en Birmania, a principios de marzo de 1943, las tropas aliadas se abrían camino a través de la densa jungla. Su jefe era un excepcional oficial británico, el general de brigada Ord Wingate, uno de los pioneros en las misiones de penetración de largo alcance. Su objetivo era interrumpir las comunicaciones enemigas cortando las importantes vías de ferrocarril que se dirigían al norte desde la antigua ciudad de Mandalay. Por primera vez en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los aliados pasaban a la ofensiva contra los japoneses en la jungla, un territorio que hasta entonces estos habían dominado. Wingate y sus soldados británicos, gurkhas y birmanos se hacían llamar Chindits. Cuando finalizaran su primera misión dejarían claro que los japoneses podían ser vencidos en plena jungla y que las tropas aliadas podrían obtener la victoria en las condiciones más difíciles. Inmediatamente después de su ataque sorpresa sobre la base de la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas invadieron Malasia. La arrogante creencia británica de que los soldados japoneses eran inferiores se evidenció totalmente falsa. Los nipones demostraron ser auténticos maestros en la guerra en la jungla, sobrepasando constantemente las posiciones británicas por los flancos y destruyéndolas. Al cabo de solo 7 semanas, los japoneses habían hecho retroceder a los británicos hasta la isla de Singapur, que acabó rindiéndose el 15 de febrero de 1942. Casi simultáneamente, otras fuerzas japonesas invadieron Birmania. Nuevamente, nada pudo detener su avance. A principios de mayo de 1942, los supervivientes de las fuerzas británicas en Birmania cruzaron el río Chindwin y se retiraron hasta la India andando. Se encontraban totalmente desmoralizados, convencidos de que su enemigo era invencible en la jungla. La posición británica se hallaba también amenazada por la situación política en la India, donde los nacionalistas habían organizado una enérgica campaña, en ocasiones incluso violenta, para echarlos. Y también por una gran hambruna que devastó Bengala. Estas crisis afectaban una considerable proporción de las fuerzas disponibles para defender la India, mientras que muchas de las mejores divisiones del ejército indio proseguían la lucha en Oriente Medio. Fue en esas complicadas circunstancias cuando un oficial de bajo rango se dirigió al general Sir Archibald Wavell, el comandante en jefe de la India, con una idea revolucionaria. El teniente coronel Ord Wingate era un oficial poco convencional. Destinado a la artillería real en 1923, pronto se había cansado del trabajo de paz en Gran Bretaña. En 1927 fue destinado a la Fuerza de Defensa de Sudán, donde disfrutó del reto de dirigir a auténticos soldados. Durante sus 6 años en Oriente Medio, también encabezó una expedición a través del desierto libio, y probablemente fuese eso lo que le diera la idea de las operaciones de largo alcance y penetración. Tras una breve temporada en Inglaterra, Wingate fue destinado a Palestina, que estaba bajo mando británico, como oficial de inteligencia del Estado Mayor. Se había declarado una revuelta entre los habitantes árabes a los que no les complacía la inmigración judía cada vez más presente. Wingate había recibido una severa educación cristiana y eso le hizo ponerse al lado de los judíos. Para animarles a proteger sus asentamientos de los ataques árabes, formó unos escuadrones especiales nocturnos. Esto también hizo que la guerra alcanzase a los árabes, que lanzaron varios ataques en represalia.
Las actividades de Wingate llamaron la atención del general Wavell, que dirigía las fuerzas británicas en Palestina. Se aseguró de que Wingate recibiera la orden del servicio distinguido por su actuación. Pero con el estallido de la guerra, en septiembre de 1939, Wingate volvió a encontrarse en Gran Bretaña, formando parte de una brigada antiaérea. Mientras tanto, Wavell se convertía en el comandante en jefe en Oriente Medio. Con la declaración de guerra italiana en junio de 1940, Wavell empezó a pensar en diferentes formas de crear una revuelta en las colonias italianas del este de África. Mandó llamar a Wingate a El Cairo y le puso al mando de la Fuerza Gideon, un grupo de 1.500 tropas abisinias y sudanesas. Wingate recibió la orden de atacar Abisinia, ocupada por los italianos desde Occidente, mientras las fuerzas occidentales la invadían desde el norte y el sur. El emperador abisinio Haile Selassie acompañaría a la Fuerza Gideon en su avance hacia la capital, Addis Abeba. La Fuerza Gideon realizó un gran papel acosando constantemente a los italianos y haciéndose con 16.000 prisioneros. Pero tras entrar triunfalmente en Addis Abeba, Wingate fue reclamado desde El Cairo. Allí se sintió muy descontento. Sentía que el cuartel general no valoraba debidamente los logros de su fuerza. Wingate enfermó de malaria, intentó suicidarse y finalmente fue evacuado a Gran Bretaña. Pero Wavell no le olvidó y se aseguró de que le otorgaran una barra para su orden del servicio distinguido. Wavell se hallaba destinado en la India y en el momento cumbre de la invasión japonesa de Birmania recordó las habilidades de Wingate en la guerra no convencional. Wingate pronto tendría la oportunidad de poner sus ideas en práctica. Al mandar llamar a Ord Wingate a la India a principios de 1942, la primera intención del general Wavell fue utilizarlo para relacionarse con el quinto y el sexto ejército chinos que operaban en el norte de Birmania contra los invasores japoneses. Pero el premier chino, Chiang Kai-shek, tenía en mente otra idea. Eligió al general estadounidense Joseph Stilwell para esa misión. A Wingate se le ofreció la tarea de organizar las operaciones de la guerrilla, pero el ataque japonés hizo que no pudiera ponerlas en práctica. Wingate le propuso entonces a Wavell formar una fuerza especial para penetrar en Birmania y acosar las comunicaciones japonesas. La operación se sostendría por medio de suministros aéreos. Wavell se mostró de acuerdo y de esta forma nacieron los Chindits. Wingate quería seleccionar a sus propios hombres para convertirse en Chindits, pero Wavell le informó que tendría que aceptar lo que le adjudicaran. Así pues, recibió un batallón de infantería del norte de Inglaterra que había actuado en tareas de seguridad interna. También obtuvo un batallón de fusileros gurkas y otro de fusileros birmanos. El nombre oficial de dicha fuerza fue la 77 Brigada de Infantería. Wingate adoptó el Chindé, la bestia mítica que vigilaba todos los templos birmanos, como símbolo para su fuerza. Pero una incorrecta pronunciación del nombre llevó al apodo de Chindits. Los Chindits llevaron a cabo su entrenamiento en las junglas del centro de la India. Estaban organizados en columnas de 300 hombres con 100 mulas para acarrear suministros y municiones. Los equipos de radio de la RAF acompañaban a cada columna para poder dirigir el suministro aéreo.
La prioridad de Wingate era que sus hombres se acostumbraran a vivir y a luchar en plena jungla. No era una tarea fácil debido a las numerosas derrotas que los japoneses les habían infligido. Wingate preveía que los Chindits pasarían a veces hasta 3 meses en una sola operación. Se desplazarían constantemente, así que la buena forma física era esencial. Los Chindits se volvieron muy hábiles en la guerra en la jungla y desarrollaron un sexto sentido para detectar la presencia de tropas hostiles. Inevitablemente, algunos hombres no cumplían con los requisitos de Wingate y tuvieron que ser sustituidos. Wavell y Wingate acordaron que los Chindits operarían entre los ríos Chinwin e Irrawaddy y que sus misiones debían coordinarse con una gran contraofensiva triple en Birmania planeada para finales de 1942. En el norte, el general estadounidense Joseph Stilwell y las fuerzas chinas avanzarían desde Ledo, construyendo una carretera que se uniría a la vieja carretera de Birmania, que había sido la principal ruta de suministro aliada en dirección a China. Los británicos atacarían en el centro de Birmania y también en la región costera de Arakan. En ese momento ni Stilwell y sus chinos ni las fuerzas del centro de Birmania estaban preparadas para entrar en acción, por lo que quedó únicamente la ofensiva de Arakan, que se lanzó en diciembre de 1942. Pero tras 8 días, esta fue detenida ante unas potentes posiciones japonesas. Los atacantes se enfermaron de malaria y su ofensiva abortada solo sirvió para reforzar la creencia de que las tropas británicas e indias eran inferiores a las japonesas en la lucha en la jungla. Aunque el plan global de Wavell había fracasado, este seguía dispuesto a probar el concepto de Wingate de penetración de largo alcance, así que los Chindits lo realizarían ellos solos. Su primera misión, cuyo nombre en clave era Longclaw, fue deshacerse de una posible amenaza sobre Fort Hertz, el último bastión británico en el norte de Birmania. Los Chindits debían interrumpir el tren de Mandalay a Myitkyina, acosar a los japoneses de Mandalay y, si era posible, interceptar el tren de Mandalay a Lashio. La noche del 10 de febrero de 1943, los Chindits cruzaron el río Chinwin. Dos de las columnas se dirigieron entonces hacia el sudeste para operar como fuerza de distracción, mientras las restantes 5, con Wingate y su cuartel general, se dirigían hacia el este. La fuerza meridional tuvo su primer enfrentamiento con los japoneses el 18 de febrero. Eso retrasó su avance sobre los trenes. Convencidos de que los Chindits recibían sus suministros desde el otro lado del Chinwin, los japoneses concentraron inicialmente sus esfuerzos en dicho río. Tardaron cierto tiempo en darse cuenta de que Wingate recibía sus suministros mediante aviones. A principios de marzo, ambos grupos de Chindits consiguieron iniciar sus operaciones en las vías férreas. Animado por ese éxito, Wingate cruzó el Irrawaddy el 19 de marzo y se dirigió hacia el tren Mandalay-Lashio. Pero para entonces los japoneses se aproximaban a los Chindits desde el este y el sur. Wingate también fue advertido de que se alejaba del alcance de los suministros aéreos. No tuvo otra opción que retroceder. Los japoneses le cerraron el paso en el Irrawaddy, por lo que ordenó a los Chindits dividirse en columnas aisladas y abrirse camino por separado hasta la India. Entonces dio comienzo la parte más dura de la operación, con interminables marchas a través de la jungla, terriblemente agotadoras.
Los exhaustos hombres empezaron a caer enfermos tanto de malaria como de disentería y tifos. También se enfrentaron a muchos otros problemas. A veces el tiempo empeoraba y cortinas de agua caían sobre nosotros durante días. Los hombres no tenían comida de ningún tipo. Uno de los miembros de la columna estuvo 10 días sin probar bocado. Cuando eso sucedió, ¿qué hicimos? Cogimos nuestras mulas y empezamos a comérnoslas. No recomiendo probar el filete de mula. Es durísimo. La dureza del terreno constituyó otro problema. Los heridos representaban un dilema terrible. Algunos se encontraban heridos de tanta gravedad que no podían seguir soportando el dolor. Así que terminábamos con ellos. Era lo único que podíamos hacer. Durante las últimas 2 semanas de abril, los Chindits supervivientes regresaron de vuelta a la India. De los 3.000 que habían partido, casi 1/3 no volvieron. Los otros estaban enfermos y 600 se encontraban tan afectados que no pudieron volver a sus labores militares. Los daños que los Chindits infligieron a los japoneses tuvieron poca repercusión sobre la situación general en Birmania, pero demostraron que podían equipararse a los japoneses en la lucha en la jungla. Cuando Wingate regresó a la India, descubrió que Weibull había ordenado formar una nueva brigada de penetración de largo alcance. Pero mientras Wingate se recuperaba en el hospital, Weibull fue sustituido por el general Sir Claude Auchinleck, que mostró poco interés por los Chindits. Aún así permitió que sus hazañas se conocieran para compensar el fracaso de la ofensiva de Arakan. Esto hizo que los Chindits se sintieran orgullosos de lo que habían logrado. También se envió un ejemplar del informe de Wingate sobre la operación Longclaw a Londres. El primer ministro Winston Churchill lo leyó y quedó muy impresionado. Sugirió incluso que Wingate tomara el mando del frente birmano. Mandó llamar al comandante de los Chindits a Londres, donde el general Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, le entrevistó. Muy impresionado, Brooke prometió apoyar los planes de expansión de los Chindits. Churchill, que estaba a punto de partir hacia Canadá para una conferencia estratégica aliada en Quebec, exigió que Wingate y su mujer acompañaran a dicha delegación a bordo del transatlántico Queen Mary. El primer ministro quería utilizar las ideas y las hazañas de Wingate como propaganda para impresionar a los estadounidenses. Resultó una estrategia exitosa. En la conferencia de Quebec se aceptaron las propuestas de Wingate para realizar una operación Chindit de gran envergadura antes de una gran ofensiva aliada en Birmania. Es más, a los estadounidenses les impactaron tanto las ideas de Wingate que accedieron a proporcionarle una flota de aviones en exclusiva, el Comando Aéreo número 1, para apoyar a los Chindits. Además, pidieron ayuda británica para formar su propia fuerza similar de penetración de largo alcance para sus operaciones en Birmania. A esta se la conocería como Galahad. Wingate, ascendido a general de división, regresó a la India en septiembre de 1943. La Fuerza Especial, como se pasó a llamar oficialmente a los Chindits, se concentró en las junglas del centro de la India durante octubre y noviembre. Consistía en la recuperada 77 Brigada, la 111 Brigada constituida por orden de Weibull, otras 3 brigadas de una división recientemente desmantelada y una brigada de África Occidental, en total unos 20.000 hombres. A eso se les unió el Comando Aéreo Estadounidense número 1.
Wingate estableció rápidamente una excelente relación con su joven comandante, el coronel Phil Cochran. Su comando estaba equipado con cazas bombarderos P-51 Mustang, bombarderos B-25 Mitchell y transportes C-47 Dakota. Cochran también contaba con 100 planeadores Waco que permitirían a algunos de los Chindits llegar hasta sus objetivos iniciales sin tener que efectuar duras marchas a pie. Lord Louis Mountbatten era entonces comandante supremo aliado en el sudeste asiático. Le entusiasmaban los Chindits y deseaba que tuvieran un papel importante en las operaciones ofensivas concebidas para principios de 1944. El plan era que un ejército chino avanzara desde la provincia de Yunnan hasta la vieja carretera de Birmania, mientras por su parte Stilwell presionaba en la carretera de Ledo a Michiná para después unirse a ellos. Para distraer a los japoneses se llevaría a cabo un salto aéreo británico sobre Indo, que después sería ocupado por una fuerza terrestre, además de una ofensiva por tierra limitada en Arakan. La misión de esas fuerzas de penetración de largo alcance consistiría en apoyar todos esos ataques. Pero el desvío de recursos al Mediterráneo, especialmente en apoyo de los desembarcos de Anzio en la costa italiana, hizo que el equipo prometido no llegara a la India. Además, el espionaje indicaba que los japoneses preparaban su propia ofensiva, que consistió en una invasión completa de la India. En consecuencia, las operaciones británicas en el centro de Birmania quedaron canceladas. Sin embargo, la ofensiva de Arakan siguió adelante a principios de enero de 1944. Simultáneamente, Joe Stilwell, con la fuerza Galahad bajo su mando, siguió avanzando por la carretera de Ledo. Los Chindits debían detener a las fuerzas japonesas que se enfrentaban a Stilwell en el norte de Birmania y preparar el camino para el avance chino desde Yunnan. Bajo el nombre en clave de Operación Jueves, una brigada de Chindits entraría en Birmania desde Ledo y operaría en la zona de Pimbon Pinlebu. Otras dos llegarían por aire a la zona del norte de Indo, mientras que el resto de brigadas de Chindits permanecerían en reserva. Los primeros Chindits en movilizarse fueron la 16ª Brigada Especial, que partió a pie desde Ledo el 5 de febrero. A partir de ese momento los acontecimientos se sucedieron con desconcertante rapidez. El 6 de febrero de 1944, el día después de que la primera brigada de Chindits partiera de Ledo, los japoneses lanzaron un contraataque en Arakan. Gracias a los suministros aéreos, los británicos pudieron resistir, aunque se encontraban totalmente aislados. Después de 3 semanas, los japoneses cesaron sus ataques. Mientras tanto, las brigadas de Chindits 77 y 111 se preparaban para volar desde el norte de la India hacia varias zonas de aterrizaje seleccionadas al norte y el este de Indo. Sus nombres en clave eran Broadway, Piccadilly y Chowringhee. Primero llegarían los ingenieros estadounidenses en planeador con el equipo necesario para preparar las pistas aéreas en Broadway y Piccadilly para que el resto de los Chindits pudieran aterrizar en C-47. Pero la tarde del 5 de marzo, mientras los planeadores se preparaban para despegar desde Broadway y Piccadilly, Wingate vio unas fotos aéreas de una inspección de reconocimiento que se había realizado unas horas antes.
comprobó que en la zona de aterrizaje de Piccadilly se habían puesto troncos. Pese a que el temor de la operación pudiera peligrar, Wingate decidió que los aterrizajes de Broadway debían seguir adelante. Los planeadores despegaron. Cada C-47 remolcaba 2 planeadores. El general de brigada Mike Calvert, al mando de la 77 Brigada, formaba parte del grupo avanzado. Sentado en el planeador, sentí miedo. Después de todo el trabajo, las prisas y el ajetreo, estábamos ahí arriba, en silencio, volando por encima de las montañas, y me pregunté si estábamos haciendo lo correcto. Empecé a preocuparme más y más, y estaba muy asustado. Pero mis hombres me animaron con divertidas observaciones, diciendo que esa vez no había que caminar, porque nos llevaban. Con los 2 planeadores remolcados, el avión llevaba su carga máxima y eso causó algunos inconvenientes. Unos cuantos planeadores se soltaron demasiado pronto. Otros se estrellaron al aterrizar en Broadway. No obstante, los ingenieros se pusieron a trabajar rápidamente y al cabo de 24 horas, Broadway estaba listo para recibir al cuerpo principal de la 77 Brigada. Los Dakotas empezaron a tomar tierra la noche del día 6. Para no congestionar Broadway, Wingate decidió que la 111 Brigada aterrizara en Chowringhee. Pero allí también hubo problemas cuando el planeador que transportaba el material de construcción para la pista aérea se estrelló. La pista tuvo que arreglarse a mano casi en su totalidad. Resultó demasiado corta para algunos de los Dakotas más cargados y parte de la 111 Brigada tuvo que tomar tierra en Broadway. Aún así, el 12 de marzo, las 2 brigadas de Chinditz estaban totalmente desplegadas. Mientras los Chinditz consolidaban sus posiciones, los japoneses lanzaron su ofensiva sobre el centro de Birmania la noche del 7 de marzo. En cuestión de días, el 14º ejército del general Bill Slim luchaba desesperadamente para conservar su base de suministros avanzada de Imphal. Los Chinditz, seguros en sus bastiones y reforzados por la artillería, ayudaron indirectamente a la defensa, atrayendo a su vez a las tropas japonesas. Calvert utilizó 2 batallones de su brigada para organizar una posición de bloqueo cerca del pueblo de Genú, 30 kilómetros al norte de Indo. Los Chinditz tuvieron que librar una dura batalla para alejar a los japoneses. Fue una lucha increíble. Los japoneses atacaban constantemente. Se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Botas, piernas y lucha. Al final se cansaron y salieron huyendo. Esa victoria le permitió a Calvert establecer otro nuevo bastión, la Ciudad Blanca.
Mientras lo hacía, la 16ª Brigada de Chindits, que había partido a pie hacia Indo al principio de la Operación Jueves, montó otra base, Aberdeen. El 22 de marzo empezaron a llegar los primeros planeadores. Durante la semana siguiente, 2 brigadas de Chindits más, la 14ª y la 3ª de África Occidental, vinieron para reforzar el avance sobre Indo. Resultaron muy oportunas porque los japoneses habían estado desplegando tropas en la zona de Indo y a principios de abril tenían unos 18.000 hombres concentrados allí. Mientras sus fuerzas penetraban en territorio enemigo, Wingate pasó gran parte de su tiempo volando de brigada en brigada para poder hablar en persona con los comandantes en el campo de batalla. El 24 de marzo voló hacia Broadway y después con un avión ligero hasta la Ciudad Blanca y Aberdeen. Entonces se subió a uno de los bombarderos de Cochrane para volver a Imphal. Y tras una breve parada, volvió a despegar hacia su cuartel general de Sylhet. Su avión no llegaría nunca. Al día siguiente encontraron los restos en las colinas del oeste de Imphal. Una patrulla confirmó que se trataba del avión de Wingate. No hubo supervivientes. La muerte de Ord Wingate fue una trágica pérdida, pero la Operación Jueves debía proseguir. El comandante del ejército, el general Bill Slim, se dio cuenta de que los asaltos de los Chindits eran una parte esencial del avance por el norte de Birmania. E inmediatamente seleccionó a Joe Lentaigne, comandante de la 111 Brigada, para suceder a Wingate. La presión japonesa empezó a aumentar. Mientras la 16ª Brigada se acercaba a Indo, fue ferozmente contraatacada y se vio obligada a retroceder hasta su base en Aberdeen. Las fuerzas japonesas lanzaron entonces un ataque sostenido sobre la Ciudad Blanca. La lucha empezaba normalmente al anochecer. Los japoneses se acercaban a las alambradas y colocaban explosivos en ellas para intentar hacer abrir boquetes. Normalmente hacían mucho ruido, llegaban gritando, chillando y tocando la corneta. Cuando los japoneses empezaban a atacar, primero se encontraban con unos 30 metros de alambrada, alambrada de la Primera Guerra Mundial. También había bombas Lapa, minas y hasta 3 morteros de 30 centímetros y la misma cantidad de ametralladoras Vickers. Los Chindits también podían comunicarse con el avión de Cochrane para detener las cargas japonesas. Al final, el enemigo se vio obligado a retroceder con graves pérdidas. Mientras tenía lugar este drama, los japoneses proseguían con sus ataques sobre la zona de Imphal y contra Kohima, más al norte. El 14º ejército no pudo avanzar para apoyar a los Chindits, así que en una conferencia el 9 de abril, Mountbatten decidió que la estrategia de la Operación Jueves debía cambiarse. La 16ª Brigada, que había estado en la jungla más tiempo y que había llegado a pie, tenía que ser evacuada por vía aérea desde Aberdeen.
El resto de las brigadas de Chindits debían abandonar sus bastiones y dirigirse hacia el norte, hacia Mugan, bajo el mando de Stilwell. Antes de ser evacuada a finales de abril, la 16ª Brigada hizo un último valeroso intento de capturar Indo. Consiguió hacerse con uno de sus campos aéreos, pero no pudo avanzar más. Sus exhaustos supervivientes regresaron a la India, mientras que Aberdeen y Broadway quedaron abandonados. Los Chindits se marcharon de la Ciudad Blanca el 9 de mayo y se desplazaron hacia el norte. Empezaron a interceptar las comunicaciones por tren y carretera de las fuerzas japonesas que se enfrentaban a Stilwell al oeste de Myitkyina. Otro bastión, cuyo nombre en clave era Blackpool, se estableció como base de suministros, pero pronto se demostró que no era adecuado. Se encontraba al alcance de la artillería japonesa y demasiado lejos de los objetivos de carreteras y vías de tren. Así que se estableció otra nueva base en el lago Indougri, que podían utilizar los hidroaviones para llevar suministros y evacuar a los enfermos y heridos. Pero era un lugar insalubre y los casos de malaria y de tifus aumentaron mucho. Mientras los Chindits avanzaban hacia Mugan, se vieron involucrados en una serie de violentos combates. En ese momento, los hombres de Stilwell habían conseguido capturar el campo aéreo de Myitkyina. Sin embargo, no consiguieron entrar en la ciudad, cuyas defensas habían reforzado los japoneses. Para romper el estancamiento, Stilwell decidió que los Chindits debían hacer algo más que interceptar las comunicaciones. Les ordenó capturar Mugan. Era una misión desalentadora para unas tropas que habían estado casi 3 meses tras las líneas enemigas, sufriendo enfermedades y agotamiento y que no disponían de las armas pesadas necesarias para enfrentarse a una fuerte posición defensiva. Después de 3 terribles meses luchando contra las enfermedades y los japoneses en medio de la jungla, el general de brigada Mike Calvert y su 77 Brigada de Chindits se desplegaron para capturar la fortificada ciudad birmana de Mugan. A Calvert le indignó lo que se les exigía a sus hombres. Los estadounidenses se quejaron de que éramos unos cobardes y de que no luchábamos. Y Mountbatten entró al trapo y dijo: queremos que os hagáis con Mugan, a cualquier precio. Repito, a cualquier precio. Los Chindits libraron una desesperada batalla de 3 semanas, haciendo retroceder gradualmente a la guarnición japonesa. El 23 de junio, 2 miembros de los 3º y 6º fusileros Gurkha consiguieron cruces de victoria. El capitán Michael Oldman dirigió el avance de su compañía sin cuidar de su propia seguridad hasta que fue mortalmente herido mientras atacaba un nido de ametralladoras él solo. El fusilero Tal Bahadur Pan hizo lo mismo, pero sobrevivió. Calvert y sus hombres finalmente consiguieron hacerse con Mugan el 25 de junio. Fue un logro muy importante. No éramos adecuados, ni estábamos listos para el papel que teníamos que jugar en Mugan. No nos habían entrenado para realizar ataques frontales en campo abierto sin artillería.
y contra posiciones japonesas bien atrincheradas. Fue desaprovechar nuestra experiencia. Lentaigne y Calvert notificaron a Stilwell que sus hombres estaban al límite de sus fuerzas, pero el estadounidense insistió en que a los Chindits aún les quedaban otras misiones que realizar. Dije que no podíamos continuar. Y Mountbatten y Joe no nos creyeron. Enviaron varios equipos para decidir cuál era nuestra situación. Y estos informaron de que todo el mundo había tenido malaria repetidas veces, que había muchos heridos y que esa gente debía ser evacuada cuanto antes. Mountbatten dijo que si no se combatía, la historia les culparía. Luchamos literalmente hasta caer de rodillas. En la 111 Brigada solo 118 de los 2000 hombres seguían siendo aptos para el combate. Pero se convirtieron en 119 cuando el comandante de la brigada, John Masters, furioso porque sus hombres eran así tratados, añadió su propio nombre a la lista. El resto de los Chindits regresó con gran dificultad hacia Michina. El 3 de agosto, Stilwell consiguió finalmente apoderarse de la ciudad. Dos semanas más tarde, los Chindits empezaron a regresar a la India. Habían sufrido 1000 muertos, 2800 heridos y 6000 enfermos. Habían acabado con casi 5000 japoneses durante los 5 meses que habían pasado en las junglas de Birmania. Cuando los Chindits supervivientes llegaron a la India, la marea de la guerra había cambiado en Birmania. Los japoneses habían sido repelidos en Imphal y Kohima y se retiraban. En diciembre de 1944 comenzó el ataque aliado final. En enero de 1945, el 14º Ejército Británico empezó a cruzar el Irrawaddy. Al mismo tiempo, la carretera del Edo se unió finalmente a la de Birmania. Los suministros podían llegar ahora a China por tierra por primera vez en más de 3 años. El 14º Ejército de Slim liberó Mandalay en marzo tras una dura batalla. Entonces se inició el avance final hacia el sur, hacia Rangún. Las tropas británicas entraron en la capital birmana a principios de mayo. A partir de entonces fue solo cuestión de acabar con las fuerzas japonesas restantes. Cuando comenzó el último ataque aliado, los Chindits fueron desmantelados. Su experiencia ya no era necesaria, porque el 14º Ejército se cerraba sobre los últimos bastiones japoneses. La idea de Wingate de formar una fuerza que pudiera vencer al enemigo en la jungla había quedado demostrada. Actualmente sus restos descansan lejos de esas junglas, en el Cementerio Nacional Estadounidense de Arlington, Virginia, junto con la tripulación que le acompañó durante su último vuelo.
Tras la guerra se sugirió que Wingate había ido demasiado lejos al creer que solo las operaciones de penetración de largo alcance podían ganar la guerra en Birmania y al permitir que los Chindits absorbieran recursos que podrían haber sido utilizados mejor en algún otro lugar. Pero el efecto de las primeras operaciones de distracción de los Chindits contra los japoneses y de interrupción de las comunicaciones no debe menospreciarse, y el valor de sus acciones finales para capturar Mugan resultó extraordinario. La resistencia y la fortaleza demostrada por los Chindits fueron impresionantes, y por encima de todo, el entusiasmo que sus operaciones dieron a los hombres que luchaban en el ejército olvidado del lejano oriente fue inmenso. Y es que ellos fueron los gladiadores que demostraron que los japoneses podían ser vencidos en la jungla. Se enfrentaron a ellos y no solo vencieron a un enemigo tenaz y endurecido por la lucha, sino que lograron soportar las peores condiciones imaginables.